Por ti el ciego mirará, por ti el mudo cantará, por ti el muerto vivirá, por ti mi ser alabará, por ti las tinieblas huirán, por ti mi corazón está libre soy. Hermanos, buenos días. Vamos a comenzar el culto de este día. Para iniciar, leeremos el saludo. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Tendremos una oración personal en silencio. Amén. Le dejaremos el momento al pastor, quien hará una oración de invocación. Les invito a estar en oración, amados hermanos y hermanas en casa. Padre Santo, agradecemos la convocatoria e invitación del Espíritu Santo a estar nuevamente juntos como iglesia, como un solo cuerpo. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo le dé vida, le dé sentido a esta reunión. Porque si no está tu presencia con nosotros, no tiene caso, Dios, que finjamos que cantamos o que hagamos oraciones. Pero si tú estás con nosotros, sabemos entonces que tu Espíritu Santo nos dirigirá y entonces nuestra alabanza llegará a tu presencia. Que sea tu Espíritu Santo quien dirige en esta hora. Haga aceptable los cantos a tu presencia, pero también seamos instruidos, exhortados por la palabra. Gracias porque tú siempre estás con nosotros. En tu nombre iniciamos, Padre, recibe el honor y la gloria que es digna de tu nombre. Amén. Hermanos, entonemos el himno 53, Guíame, oh Salvador. Guíame, oh Salvador, por la vía de salud. A tu lado no hay temor, solo hay gozo, paz, quietud. Cristo, Cristo, oh, Jesús, Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. No me dejes, oh Señor, mientras en el mundo esté, y haz que arribe sin temor, do feliz por fin seré. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. Tú de mi alma salvación,
Hermanos, leamos el llamamiento a la adoración. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Ahora tengamos un momento de alabanza congregacional. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en sus fuerzas fía tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú vas conmigo, ni a la misma muerte temeré. Sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, nunca en la lucha desmayar podré. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy. Solo con tu amor
no hay más condenación. Cristo me liberó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Libre soy. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo con tu amor. No hay más condenación. Cristo me liberó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Ahora tengamos la lectura unida. Pueblos todos, bendigan a nuestro Dios. Dejen oír sus alabanzas. Dios nos ha protegido, nos ha conservado la vida, no nos ha dejado morir. Ahora tengamos un momento de oración e intercesión por nuestro pastor. Hermanos y hermanas, ustedes en casa, convoquen a la familia. Vamos a estar orando por la familia Vélez Castillo. Estemos también en oración por nuestras autoridades civiles en los 3 niveles: municipal, por nuestro gobernador y por nuestro presidente. Estemos orando por las autoridades de nuestra iglesia, nuestro obispo Raquel Balbuena, nuestro superintendente Narciso Cortés. Oremos por los enfermos de nuestra iglesia y nuestra comunidad. Vamos a estar en oración. Oye, oh Jehová, mi voz. Escucha la voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí.
No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Amado Señor, tú conoces nuestro caminar. Tú conoces, Dios, cada uno de nuestros días, nuestra angustia, nuestro dolor, la pérdida de nuestras vidas no ha pasado desapercibida para ti. Tú siempre estás al pendiente de nosotros. Queremos orar, Señor, en esta hora por la familia Vélez Castillo. Tú has estado acompañando. Tú has estado, Dios, en todo momento y toda situación con ella. Te pedimos, Señor, que a cada uno de sus integrantes les devuelvas el gozo y la alegría. Gracias, Señor, porque tú lo que haces siempre lo haces bien. Pedimos, Señor Dios, por nuestras autoridades de nuestro país, por nuestro presidente municipal, asimismo por el gobernador y nuestro presidente de la nación. Padre Santo, envístelos de sabiduría y temor, Dios, para que se conduzcan con honestidad. Pedimos, Dios, por las autoridades de nuestra iglesia. Tiempo difícil ciertamente les ha tocado. Por tanto, que tu Espíritu Santo les llene de poder, sabiduría y discernimiento. Oramos por nuestro obispo, Raquel Balbuena. Padre, sé con ella en todo momento. Sé con nuestro superintendente, nuestro pastor Narciso. Guíalo, Dios, en camino de rectitud. Dale, Dios, discernimiento para las decisiones que se requieren, Dios, en esta nueva normalidad. Pedimos, Dios, por los enfermos de nuestra iglesia, por aquellos, Dios, que están afligidos de corazón, por aquellos que están en desesperación y desean sanidad. Sé, Dios, quien interceda por ellos. Así también, Dios, pedimos por los enfermos de nuestra localidad, pero también, Dios, pedimos bendición para aquellos hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos ven a través de la transmisión. Padre, hazles saber que estás igualmente con ellos. Gracias, Dios, por nuestra congregación. Pedimos por nuestros administradores, Padre, que tú seas con cada uno de ellos. Sé conmigo también, Señor, para que cuando hable, lo hable, Dios, con la autoridad que tú me has dado. Para ti, Señor, damos la gloria porque tú siempre nos escuchas. Gracias, Señor, porque nos has amado con amor eterno. Ahora, Dios, nosotros elevamos a ti, Dios, alabanza y majestad que es digna de ti. Alabado sea tu nombre, Dios, eternamente y para siempre. Amén. Ahora tengamos nuestra lectura bíblica en Romanos 13, del 1 al 5. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quienes se ponen a la autoridad, a quien lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ahora tengamos la reflexión de este momento, llamada El metodista ante la cultura y la política, por labios de nuestro pastor. Hermanos, muy buenos días. Estamos en el mes patrio y creo que a todos nos gusta esta identidad de mexicanos. Nos sentimos orgullosos de haber nacido en este gran país.
Pero en esta mañana quiero dirigirme a ustedes con el siguiente tema. ¿Cuál es la respuesta del metodista a la cultura y a la política? ¿Cuáles son nuestras obligaciones? ¿Cuáles son nuestros derechos como cristianos? Quiero llevarlos esta mañana, ya lo hemos leído, a la carta de Pablo a los Romanos capítulo 13. Voy a leer nuevamente de los versículos 1 al 5. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Este es un llamado para mí, para ti y para todos. Dice, por causa de la conciencia. Versículos 6 y 7. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. El versículo número 1 dice, toda persona sométase a las autoridades superiores. La palabra someter se puede cambiar por la palabra sujetarse. Y la idea es que voluntariamente te pongas bajo la autoridad de otro. Si miras en la Biblia, verás que hay 3 instituciones de autoridad que Dios ha establecido en la tierra. Número 1, la familia. Número 2, el gobierno civil. Y número 3, la iglesia. Según las Escrituras, debemos sujetarnos a esas instituciones de autoridad. El día de hoy me voy a enfocar en la segunda, el gobierno civil. El versículo número 1 nos instruye a vivir con esa actitud, con un espíritu de sumisión. Pero conforme leo esos versículos, yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tengo que someterme? Dios me dio identidad, Dios me dio un cerebro, creo mis propias ideas, hay cosas que solo me gustan a mí. ¿Por qué debo someterme bajo la autoridad de otro? Y creo que son preguntas sinceras. Pablo nos va a dar 3 respuestas o 3 razones para hacerlo. Número 1, porque eso es lo correcto. En los versículos 1 y 2, Pablo dice enfáticamente que Dios es el creador, es decir, el inventor del Estado. Al final del versículo 1, Pablo dice que las autoridades fueron establecidas por Dios. Establecer quiere decir que Dios lo ordenó, Él colocó, Él instituyó a las autoridades. Pero aún sabiendo que Dios instituyó a las autoridades a las que tengo que someterme, si les soy honesto, la sumisión no es algo fácil para mí. Y creo que cada uno de nosotros podemos coincidir en esto. No es algo fácil, porque está incrustado en nuestra naturaleza. Y el problema es que también lo veo en mis hijos y lo veo en mi esposa. Los dos somos muy tercos y creo que eso se lo heredamos un poco a nuestros hijos. Ahora ellos son 3 tercos un poco tontos. ¿Cuántos tienen hijos? Saben de lo que hablo. Uno de ellos, en serio, tiene un problema de terquedad. El otro día le pedí que hiciera algo muy insignificante. ¿Puedes levantar la mesa? Me miró fijamente y me dijo, ¿y por qué? Dime por qué tengo que hacerlo yo.
Así que lo miré y le dije: muchacho, no necesitas una razón, necesitas una revelación. Soy tu padre y Dios me puso en una situación de autoridad sobre ti. Me dio la responsabilidad de criarte, de guiarte por el camino por el que tú irás. Dios inventó esa institución de autoridad y debes de ponerte en tu lugar, porque si no lo haces tú, tendré que ponerte yo en tu lugar. Y me sentí muy bien ese día, porque pude predicarle a mi hijo. Pablo escribe que debemos someternos a las autoridades, a los gobernantes, porque fueron asignadas por Dios. Las autoridades fueron colocadas por Dios y tienen la función de cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra. Hoy podemos ver el trabajo y resultado que han dado nuestras autoridades y decimos: ¿en serio? ¿De verdad Dios los está usando para cumplir su propósito aquí en la tierra? Escuchen, normalmente yo soy el primero en criticar, pero al final del día, Dios es un gran Dios y Dios nunca se equivoca. La Biblia dice que sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Cuando piensas que has comprendido a Dios, entonces no lo has comprendido, porque Dios no puede ser comprendido. Entonces, si Dios sabe más que nosotros, entonces nosotros debemos someternos a la autoridad. Número 2, nos sometemos a las autoridades porque es sabio hacerlo. En mi casa, mis 3 hijos saben que mi esposa y yo somos la autoridad. Ellos saben que los amamos y que estamos ahí para hacerles el bien y que tenemos las mejores intenciones hacia ellos. Pero también ellos saben que si se salen de la autoridad, si ponen sus propios deseos sobre los de la familia, sobre lo que mi esposa y yo establecimos como reglas de comportamiento en casa, habrá un castigo, habrá una consecuencia. Creo que todos sabemos esto. Casi siempre los 3 son adorables, se portan bien y tienen buenos modales, pero a veces tienen sus momentos. Y en esos momentos en general, cuando por lo habitual yo entro y les digo algo como: hijo, ¿quiénes somos nosotros? Y ellos responden: somos los Serrano. Y les digo: bueno, así no actuamos los Serrano. Y les digo: es así como actuamos los Serrano. Pero si se salen de su lugar y si deciden seguir su rumbo según su propio criterio, habrá consecuencias, habrá un castigo. Y eso lo podemos relacionar con el concepto que Pablo nos revela en los versículos 3 y 4. Te los vuelvo a leer. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pablo nos dice que la sumisión no solo es hacer lo correcto, sino que también es lo sabio. Pablo nos enseña que Dios diseñó a la autoridad civil para funcionar de esa manera. Él dijo: ¿quieren estar libres del temor a las autoridades? Entonces hagan lo correcto, pues es para tu propio beneficio. Pero luego dice: pero si no haces lo correcto, la autoridad se vuelve en vengador de Dios para castigar al malhechor. Pablo dice que nuestra sumisión no solo es lo correcto, sino que es sabio hacerlo.
Y si no actuamos correctamente, habrá consecuencias negativas como consecuencia. Si ustedes toman la autopista Tlaxcala-Puebla, verán que está un límite de velocidad, 90 kilómetros por hora. ¿Y cómo sé que estoy bajo autoridad? Cuando obedezco lo establecido. Pero si un día me siento corredor de autos y quiero ir más rápido que eso, y si rompo la ley y si me atrapan, habrá una multa y tendré un castigo. Pero también, no solo por el castigo, sino que es sabio hacerlo. Porque si rompo esa ley, puedo perder el control, puedo voltearme y puedo perder a mi familia. Entonces me pregunto, ¿tendrá sentido romper la ley solo porque hay un castigo? No, porque la ley también puede traer una consecuencia, pérdida de la vida de mi familia. La tercera razón de por qué debemos someternos a las autoridades es porque es justo. Pablo dice que es un trabajo duro ser gobernador, ya sea un juez, un diputado, un policía o nuestro presidente municipal. Escuchen esto, esos trabajos no son fáciles. Hoy vivimos un clima político muy difícil. Hay muchas peleas, pero es muy fácil para nosotros sentarnos y sentirnos mejores políticos que ellos. De hecho, yo lo hago muy seguido. A veces yo digo, si estuviera a cargo, yo trataría así a los delincuentes. Incluso te acordarás, uno de los que fueron candidatos a la República decía, si yo soy presidente, le voy a mochar la mano a los delincuentes. Entonces, hermanos, él dice que dirigiría al país de esa manera. Seguramente tú tienes una forma de dirigir al país, pero la verdad es que yo no estoy a cargo, ni ustedes están a cargo. Dios nos puso en esa posición de sujeción y a ellos les puso en esa posición de autoridad. Si tuviéramos ese trabajo, tal vez estaríamos deseando otro trabajo. ¿Por qué vine a ser el presidente de Amajac? Hubiera preferido quedarme en el campo. Imagínense, cada vez que tomamos una decisión, más de la mitad de la población diría, no me gusta lo que está diciendo. Piensen esto, cuando nuestro presidente toma una decisión, normalmente 70 millones están en contra. Y creo que eso genera mucho estrés a nuestros líderes. Ser gobernador sé que ha de ser un trabajo estresante. Pablo dijo, los gobernantes dan su tiempo, dan su energía por mantener a nuestra nación. Necesitamos darles lo que merecen. Versículo 7, dice así, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Pablo dice que ellos hacen su parte es gobernar, pero entonces la parte de nosotros es someternos. Pablo dice que los creyentes debemos vivir con un espíritu de humilde sumisión porque es lo correcto, lo sabio y lo justo. Quiero compartir un par de cosas que llegaron a mi mente cuando leí estos versículos. Y si soy honesto, antes de hacer este mensaje, tuve que buscar a Dios y pedirle claridad, porque ver estos versículos son muy duros para mí. Les quiero hacer algunas preguntas que tal vez han surgido en ustedes mientras están escuchando este mensaje. ¿Por qué debo dar honor y respeto a un gobernante con el cual no estoy de acuerdo o por el cual no voté?
Y me costó mucho trabajo entenderlo. Y tuve que buscar al Espíritu Santo para que me trajera paz. Entonces volví a leer los versículos 1 y 2 y te los vuelvo a repetir. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dice que la autoridad fue establecida por Dios, y dice que son siervos de Dios, lo creas o no lo creas. Trabajan para cumplir con el plan de Dios aquí en la tierra. Pero aún así tal vez creas que los gobernantes no son dignos de tu respeto. Pero por el puesto que ellos representan, merecen tu respeto. Cada autoridad, cada gobernante fue establecido por Dios, aunque no necesariamente ungidos por Dios. Y cada vez que leo la Biblia, veo que Dios pone líderes y reyes, personas con autoridad, ya sea para bendecir a las personas o para recordarle a las personas que tienen un Salvador y que necesitan al cielo. Pero aún así, ¿todo esto aplicará a nuestras autoridades? Cuando Pablo les escribió, estaban siendo gobernados por gente que los odiaba, por un gobierno que los perseguía. Sus gobernantes estaban intentando matarlos. Quiero que reflexionen en eso en un momento. Según la Biblia, si te agradan las autoridades o no, por el puesto que tienen, nuestra respuesta debe de ser honor, respeto y oración por ellos. Y creo que los cristianos metodistas debemos estar pasando menos tiempo criticando y más tiempo orando por nuestras autoridades. Yo soy culpable, no siempre lo hago, pero entonces siempre debemos orar por nuestros líderes. Al final de cuentas, no debemos olvidar que no importa quién esté en el poder en México, porque Dios Todopoderoso siempre está en control de todo. No importa quién se siente en la silla presidencial, porque Dios mismo siempre está sentado en su trono. El corazón del rey está en manos del Señor, y es Dios quien elige quién va a dirigir nuestro país. Pero tenía una duda más. Pablo está diciendo que nos sometamos a ciegas a todo lo que el gobierno nos pida. ¿Debemos sujetarnos a cada una de las decisiones del gobierno? Bueno, buscando en Romanos 13, no encontré respuestas. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, tenemos que buscar más ejemplos bíblicos. Entonces, indagando en la Biblia, encontré el libro de Daniel. Daniel vivió en una nación cuyo rey no tenía temor a Dios, y aún así Daniel vivió en paz en esa nación. Incluso sirvió para ese tipo de gobierno, y Dios lo prosperó en medio de un régimen pagano. El rey un día pronunció y decretó una ley que prohibía todo tipo de adoración que no fuera hecha a este rey. Así que tenemos a 3 amigos. Es otra historia, pero es el mismo rey. Ese edicto dice que todos los habitantes del reino deben inclinarse y adorar
a la imagen de ese rey, pero ellos se negaron a hacerlo. Ellos se encontraban con la ley de sumisión absoluta. Así que ellos dijeron: debemos someternos a una autoridad de gobierno, aunque ésta nos lleve claramente a violar la ley de Dios. Así que estos 3 muchachos hicieron una desobediencia civil o una protesta civil. Daniel continuó adorando, pero no al rey. Él oraba 3 veces cada día a Dios, y lo mismo hacían sus 3 amigos. Los 4 se negaban a inclinarse ante el rey de Babilonia. En el Nuevo Testamento hay un ejemplo similar. Pedro, el apóstol Pedro y los apóstoles son golpeados por predicar a Jesucristo que resucitó. Los oficiales los golpearon y les dicen: pueden irse de aquí, pero ya no deben de predicar nunca más usando el nombre de Jesús. Entonces la pregunta sería: ¿deben someterse a la autoridad? Pedro dijo: no, lo siento, debo obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué nos enseñan estos 2 ejemplos? La única razón en que nosotros tendríamos una desobediencia civil o sería aceptable es cuando la ley del Estado claramente contradiga la ley de Dios. Cuando lo que Dios prohíbe, el Estado lo llama correcto, entonces la Iglesia tiene el deber de forma pacífica y responsable y respetuosa y en amor hablar en contra y resistirse a esos abusos. Debemos tener cuidado de no confundir la sumisión con el silencio, porque el silencio puede mostrar aceptación. Antes de hacer pancartas de protesta y hacer provocaciones políticas, necesitas escuchar a Dios. Pero antes de que tú interpretes la Biblia, ve con Dios, porque solo Dios es el que hace interpretación de su palabra. Romanos 13, versículos 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace mal al prójimo. Entonces dice, el amor es el cumplimiento de la ley. Como metodistas que estamos en una sociedad, debemos sobresalir en esta sociedad. Siempre debemos de ser diferentes a los demás. Nosotros tenemos a Jesús. Es nuestra esperanza de gloria. Entonces, esto quiere decir que como metodista debes de ser el mejor empleado en tu trabajo, el mejor de los estudiantes en tu escuela, la persona más amable de tu calle, las porras más controladas en los juegos conferenciales. El versículo 8 dice: amor significa amar hoy, amar mañana y amar siempre. Nunca dejes de amar, debes amar perpetuamente. Como cristiano, tienes la obligación de amarlos sin importar las diferencias, con el amor en que Cristo te amó primero. De gracia recibiste, ahora dalo de gracia. Nunca olvides que eres un embajador de Cristo en este mundo. Tu obligación es amar con amor genuino y no fingido,
porque el amor genuino rompe corazones duros, rompe su oposición a Dios, a la iglesia y a los cristianos. Que el Señor Dios les siga bendiciendo. Toma lo que te haga falta de este mensaje y aplícalo en estos días. Que el Señor Dios nos siga dando una patria donde respiremos paz y libertad. Que Dios sea con ustedes. Oramos a Dios. Padre Santo, nunca olvidamos de dónde tú nos has rescatado. Creo que eso a veces lo olvidamos muy rápido. Muchas veces vemos a las personas y a su vida, las cosas que creen, las cosas que ellos apoyan y decimos, no hay lugar para ellos en el reino de Dios, y olvidamos nosotros dónde estábamos. Padre Santo, pedimos que nos hagas responsables como hijos tuyos ante las autoridades que tú has establecido. Queda con nosotros, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Presentemos nuestras ofrendas y diezmos. Leamos lo que está presente. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean así, abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe bendición. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por este momento que cada uno de los hermanos ha dispuesto en su corazón depositar su ofrenda. Que tú les bendigas grandemente a pesar de esta situación. Tú seas el que proveas y dé sustento a cada una de estas familias, Señor. Que nunca haga falta y que siempre tengan algo en las alacenas. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora es momento de los avisos. Mis hermanos y hermanas, recuerda que puedes hacer llegar tus ofrendas y tus diezmos de las actividades que vamos teniendo durante la semana. Hazlos llegar con un servidor o directamente a casa de nuestro hermano tesorero. Es importante que lo hagas llegar, mis hermanos. Las actividades de la semana tú las conoces. El día martes, 7 de la noche, culto en casa. Día jueves, 5 de la tarde, Sociedad Femenil. 7 de la noche, nuestro estudio bíblico, también en casa. Los días sábado, 6 de la tarde, Liga de Jóvenes. 8 de la noche, Fraternidad de Varones. No olvides que los domingos, a las 2 de la tarde, estamos estudiando el libro de Isaías. La dirección de Zoom lo puedes recibir ya sea por vía WhatsApp o por vía Facebook, también puedes estarlo siguiendo. Así que en un par de horas nos estaremos viendo 2 de la tarde, nuestro estudio de escuela dominical. Recuerden, hermanos, también hacer llegar a la casa pastoral la ficha para el directorio que se ha repartido a cada uno de ustedes. Háganlo llegar, es importante para que hagamos nuestra planeación de visitas. Son nuestros avisos, hermanos, que el Señor Dios les siga bendiciendo. Ahora entonemos nuestro himno final, el número 274, Mi México, mi México. Un cielo tiende sobre ti su manto azul turquí. Dos mares cantan tu olor, oh patria de mi amor. Mi México, en ti
Tengamos nuestra lectura unida final. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Tengamos nuestra oración por nuestro pastor. Hermanos, hemos recibido instrucción por parte de nuestro Señor. Quiero leerte por último este pasaje de la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Hermanos míos, terminemos en oración. Gracias, Señor, por la patria que nos has dado. Sabemos, Señor, que nuestra ciudadanía está en los cielos, pero ciertamente nos sentimos felices de ser mexicanos. Gracias, Dios, por nuestro país. Ayúdanos a ser responsables como buenos ciudadanos. Ahora queda con nosotros, Dios, en esta semana que iniciamos. Sabemos que iremos con tu bendición. Que la bendición de Dios el Padre, el amor de su Hijo Jesucristo y la unción de su Santo y bendito Espíritu sea con ustedes ahora y eternamente. Amén. Que Dios les bendiga. Aquel que su vida dio, es a quien el Padre todo entregó, al humilde y siervo Dios, nombre sobre